Les damos la bienvenida a ustedes y a todo el mundo a la iglesia de Times Square. Qué gozo y qué privilegio es volver a estar en la iglesia de Times Square otra vez. Como dijo el pastor Tim, mi esposa Chantal me decía que la primera vez que vine a predicar, ella estaba embarazada de nuestra hija, que ya tiene 35 años. Así que llevamos viniendo aquí por 35 años. Y esto es un gran esfuerzo para mí como esposo. Hace un par de días fue nuestro 39º aniversario de bodas. Chantal no siempre viene conmigo, así que le pediré que se levante. ¿Puedes levantarte, cariño? Ella. Oí a muchos de ustedes decir, vaya, ¿cómo logró enamorar a esa mujer? Sí, lo hice. Pero no es solo el 39º aniversario de bodas. Ayer fue San Valentín y es su cumpleaños. Ahora todos los hombres díganle a quien tengan al lado, este va a ser un fin de semana caro. Así que es emocionante estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor Tim y Cindy, por su amabilidad y por su hospitalidad. Yo tengo un hermano que aún no es creyente, de un estilo de vida muy diferente, un estilo de vida de crimen y el estilo de vida en el que estábamos antes. Y yo considero al Pastor Tim mi hermano cristiano. Amo a su pastor y les pido que oren por él. Él lleva una carga extremadamente pesada, un gran peso, con el ministerio aquí, la predicación semana tras semana, pero también los mensajes aquí. Los libros que escribe, el devocional diario es increíble, el peso que conlleva. Y yo le decía a él, algunos de los mayores aquí quizás lo sepan, que Charles Spurgeon fue uno en su época que escribió mensajes que se leyeron en todo el mundo. Y yo creo que en el siglo XXI esto también será logrado por el devocional del pastor Tim. Qué privilegio para todos nosotros. A donde quiera que voy, todos los que conozco ven al pastor Tim en el devocional diario. Es una cantidad de trabajo asombrosa y el peso espiritual y los ataques espirituales contra él y contra su familia. La Biblia nos advierte contra los labios lisonjeros, pero nos exhorta a dar honra a quien honra merece. Yo quiero honrar a mi amigo y hermano hoy. Honremos a nuestro pastor hoy. Pastor Tim, lo amamos. Quiero traer un mensaje muy pastoral y práctico. Yo compartí esto en nuestra iglesia durante nuestro tiempo de ayuno y oración este año. 5 oraciones de la guerra espiritual por tu familia. 5 oraciones de la guerra espiritual por tu familia. Guerra espiritual por nuestra familia, por un hijo o hija pródiga. Orar por tu padre o tu madre o tu papá o un hermano y una hermana o tus padres, tus hijos, tus nietos. La guerra espiritual por nuestra familia es una guerra que es bien conocida. Todo cristiano sincero la conoce bien. Oramos por nuestros hijos y por nuestros nietos y oramos por nietos y hermanos, hermanas, esposos, esposas. Oramos por los pródigos para que vengan a Dios o para que vuelvan a Dios. Oramos e intercedemos doliéndonos por su pecado, pero al mismo tiempo oramos en fe para que ellos no sigan persiguiendo cosas vanas y vuelvan para servir a Dios con todo su corazón. Y sé que esto es una carga para los creyentes en todo Nueva York, para ustedes aquí y en todo el mundo. Y me encanta esta oración de Samuel, quien estaba intercediendo. Nosotros hemos hecho esta oración de Samuel. En 1 de Samuel 12:20 al 23, él está intercediendo por toda una nación. Y Samuel dijo al pueblo, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal. No os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes están intercediendo y clamando a Dios por alguien de su familia? Están parados en esa brecha y no os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Y esto no es dicho de ninguna forma condenatoria o de juicio. La palabra pecado aquí en la escritura simplemente significa errar el blanco, errar la voluntad, los mandamientos, en este caso los propósitos de Dios. Errar la inmutable e invariable
intencionalidad de Dios de salvar, incluso al máximo. Y ustedes saben que detener la oración de un padre, de una madre, de un papá, de una abuela, detener la oración, apagar, abortar las oraciones de un creyente es uno de los ataques más fuertes del diablo para intentar detenerlos. Así que algo surge en nosotros y dice: lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Ahora, en 42 años de pastoreo, he visto diferentes 3, 4 actitudes y condiciones del corazón de padres o abuelos que han estado orando y orando por mucho tiempo por hijos e hijas descarriados. A veces el dolor se vuelve es un peligro. El dolor puede convertirse en una amargura. Hay una dureza a veces, una culpa y un enojo, que dice: no puedo creer que dejaras las cosas de Dios y todo el lío que has causado. Y es el enojo por cómo un hijo, una hija te ha estado tratando, o un nieto, o está trayendo vergüenza a la familia, y es una actitud a veces de señalar con el dedo. Estoy orando para que Dios, la única oración que hago es: Dios, cámbialo a él. Me gustaría sugerir como padre y también como abuelo que al orar por hijos e hijas descarriados, no solo debemos orar: oh Dios, cámbialos a ellos, sino orar: Dios, cámbiame a mí, Dios, cámbiame a mí, cambia mi corazón. E incluso en retrospectiva, examíname, oh Dios, y mira si hay algo que yo pueda decir, algo por lo que tenga que pedirle perdón a un hijo, a una hija que ya ha crecido y es adulto. La segunda actitud sería una actitud en el otro extremo del espectro, la de estar destrozado. Estás destrozado por la culpa. El enemigo, el acusador, te bombardea con culpa. ¿Cómo pude fallar como padre, como madre? ¿Cómo puede estar pasando esto en mi familia? Un sentimiento de culpa que puede robarte la alegría, y el mentiroso bombardeándote. La tercera actitud es estar literalmente, tener miedo, estar lleno de miedo y ansiedad por ellos. Estoy preocupado por él, estoy preocupado por ella. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? ¿Qué está haciendo él? Está destruyendo su vida. Y el miedo simplemente te está carcomiendo. Y la última actitud es una actitud en la que simplemente te rindes o abdicas, abandonas la lucha y la batalla. Y estoy aquí para darles algunas oraciones hoy y orar en el nombre de Jesús, para que en todo el mundo, viendo este mensaje, surja algo dentro de ustedes que diga: no me voy a rendir. Voy a orar para resistir al enemigo y para recuperar hijos e hijas para Dios. Y quiero que le den alabanza de antemano por lo que Él va a hacer en su corazón. Entonces, 5 oraciones de la guerra espiritual por tu familia. Cuando oramos en guerra espiritual por nuestra familia, oramos para resistir y reclamar. Primera de Pedro 5, versículos 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Digan en voz alta: al cual resistid firmes en la fe. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sí, pero no se queden ahí, porque echar nuestra ansiedad sobre Él puede convertirse solo en llanto, puede volverse una queja, puede volverse solo revolcarse en nuestro dolor, solo echar mis ansiedades. No, sean sobrios y velen. Su adversario el diablo es como un león rugiente. Yo estoy asombrado, yo comprobé esto. Esto no es inteligencia artificial. Hay todos estos videos de Sudáfrica de turistas cuando pienso en el león rugiente buscando a quien devorar. Turistas en safaris en Sudáfrica. Y los ves y hay un guía y se están filmando a sí mismos. Y los leones están bastante cerca. Y luego, bueno, en un video en particular que tuvo 1 millón de vistas, un turista se está atreviendo mucho, se está acercando más y más. Y el guía le dice: oiga señor, no se acerque tanto. Y luego el león lo embiste. Y luego hay un artículo que explica que lo peor que puedes hacer si un león te embiste, si eres perseguido por un león, lo peor que puedes hacer es correr, que es justo lo que a mí me gustaría hacer. Pero él dijo, y estas palabras se me quedaron grabadas. Entonces escuchas al tipo decir que cuando el león embiste, no corras, solo mantente firme y háblale con calma. También funciona en el matrimonio, pero eso es algo diferente. Así que quiero decir hoy, no vamos a correr, no nos vamos a rendir, vamos a orar, vamos a resistir y vamos a recuperar lo que le pertenece al Señor.
Resistir bíblicamente no es de ninguna manera aferrarse a la vida. Estoy resistiendo o aceptando la rendición o tratando de sobrevivir. No es pasivo, no es resignado de ninguna manera. El término bíblico para resistir en Primera de Pedro, y también se encuentra en Santiago en el griego original, es antitesme, y antitesme significa oponer fuerza contra fuerza, aguantar, oponerse con una fuerza mayor, oponerse mientras mantienes tu posición. Es un término militar, y recuperar significa tomar algo que es tuyo de vuelta. Y también otro uso de la palabra recuperar que me parece interesante es hacer que la tierra, como el desierto o áreas inundadas o devastadas, sea apta de nuevo, sea sana y fructífera de nuevo. Nosotros estamos resistiendo al enemigo y recuperando lo que ha sido robado. Nosotros nos estamos oponiendo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo para recuperar, resistir al enemigo y recuperar en el nombre de Jesús. En Primera de Pedro y en Santiago, la resistencia no es emocional, es posicional. Nosotros nos sometemos a Dios, echamos nuestra ansiedad sobre Él y estamos sobrios y velamos, y nuestra autoridad para resistir no proviene de la fuerza personal, sino de someterse a Dios. Y el verbo en la forma imperativa aorista en el griego subraya una clara y decisiva acción. Toma tu posición de una vez por todas y mantente ahí. Estoy orando en el Espíritu Santo para que algunos de ustedes vuelvan a esa posición de intercesión después de este mensaje de hoy, resistiendo al maligno. No es dialogar con él, no es discutir con él, es negarse a dejarse llevar a su territorio, a su terreno, manteniéndose firme en obediencia, oponiendo fuerza contra fuerza para recuperar lo que le pertenece al Señor. Ahora en 2 de Corintios 10, nosotros oramos para resistir y recuperar, y dice así: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es orar para resistir y recuperar. Pablo reconoce la realidad inevitable. El creyente vive en un cuerpo, en un mundo que está marcado por debilidad y tensiones humanas, conflictos relacionales, por nuestras tendencias humanas y errores y limitaciones. Pero él hace una distinción crucial. Andamos en la carne, pero no luchamos según la carne. En otras palabras, la condición humana no nos limita a nuestros métodos humanos o recursos y limitaciones. Y es interesante porque cuando Pablo aborda 2 de Corintios 10, él responde. Pueden leer el contexto. Él está respondiendo en realidad a acusaciones de debilidad e inconsistencia contra él, de falta de autoridad apostólica. Sus oponentes juzgaban por criterios externos visibles, su falta de elocuencia y presencia y autoridad social. Y Pablo afirma que la verdadera batalla es de un orden totalmente diferente. Nuestra arma, nuestra capacidad de derribar fortalezas trasciende nuestros sentimientos de indignidad o insuficiencias y deficiencias. Las armas no son de la carne, son divinas, son poderosas. Pablo introduce un lenguaje de guerra, pero de inmediato lo replantea. Espiritualmente, no armas humanas. Ustedes han llegado a saber esto, que todos nuestros esfuerzos humanos en discutir no traen a la gente de vuelta. Manipulación, intimidación, dominación, lógica y relacional, argumentación moral. Pero las armas son poderosas. En Dios, dunamis tuteo en el griego. El poder no viene de Pablo, no viene de la iglesia. El poder viene de Dios mismo en ustedes y a través de ustedes. En el mundo antiguo es para derribar fortalezas. Y una fortaleza era un lugar de resistencia profundamente arraigada. Y ustedes enfrentan esto con personas en su familia, con personas a quienes buscan ganar para Dios. Sistemas de pensamiento, ideologías, razonamientos autónomos y razonamientos cerrados. Orgullo intelectual o espiritual, ceguera espiritual voluntaria. La fortaleza existe en la mente antes de manifestarse en el comportamiento.
Pablo aclara la naturaleza de la fortaleza. Él usa la palabra argumentos, que es logismo y en el griego. Estos son razonamientos autosuficientes, orgullosos y egocéntricos que tienen a la gente cautiva e inconsciente de las realidades eternas. Pensamientos, patrones que están cerrados a Dios y que ahora son alimentados a menudo por cientos y cientos de horas en las redes sociales. En salas de espejos donde es alimentada su incredulidad y formas de explicar el mundo sin Dios o contra Dios. Toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios. Qué imagen tan poderosa. La elevación orgullosa, la pretensión intelectual o espiritual, una verdad alternativa que compite con la revelación de Dios en el corazón, mente, alma y espíritu de su ser querido. La batalla no es contra la inteligencia, sino contra el orgullo y la naturaleza humana caída de aquellos cuyo entendimiento espiritual está oscurecido. Nuestra meta final es su aceptación, reconocimiento, un reconocimiento y obediencia a Jesucristo. La batalla no es un fin en sí misma. Pablo da su propósito, llevar todo pensamiento cautivo y someterlo a la obediencia a Cristo. Esto no es una aniquilación del pensamiento, esta es una sumisión voluntaria a Cristo. El pensamiento no es destruido, es recuperado, es reordenado y es realineado. Por esto oramos. El evangelio no suprime el pensamiento, sino que reforma la mente en torno al señorío de Cristo. Pablo como apóstol afirma que su autoridad, nuestra autoridad, no es coactiva sino transformadora y está arraigada en la verdad del evangelio y en el poder activo de Dios. Nosotros andamos en la carne, pero no luchamos según la carne. Nuestras armas no son carnales, son espirituales por el poder de Dios, por la virtud de Dios, para derribar fortalezas, para que hombres y mujeres vengan a Él. Voy a darles un testimonio para alentar su corazón. Este es un testimonio de hace 16 siglos. No 1600, hace 16 siglos, 386 después de Cristo. Es el testimonio de Agustín de Hipona, quien llegó a ser uno de los teólogos más conocidos e influyentes de su época y escritor de la cristiandad. Es citado y estudiado en seminarios, institutos bíblicos y facultades de teología. Y su madre Mónica tuvo 2 hijos. Y ella fue obligada a un matrimonio arreglado con un hombre que estaba completamente en contra de las cosas de Dios. Pero no obstante, ella oró y oró. Y un hijo siguió al Señor, mientras que el otro estaba intrigado por filosofías seculares, paganas e incluso satánicas. Y vivió una vida de decadencia, tomando amantes y viviendo una vida de libertinaje para consternación y tristeza de su madre. Y durante 17 años ella oró. Y algunos de ustedes, padres y madres aquí y en línea, ustedes conocen esos largos años y años de batalla por un hijo o una hija. Y cuando ella le preguntó a su obispo por qué Dios no había respondido, él la animó con una frase que perduró a través de los siglos y que aún resuena hoy. Él le dijo, al verla todos estos años llorando ante Dios e intercediendo, él le dijo, no es posible que el hijo de estas lágrimas perezca. Hoy estoy aquí para decirle a una madre, Dios ha visto cada lágrima, cada oración ha sido escuchada y Dios se mueve en lo invisible en formas que no puedes imaginar. A la edad de 32, Agustín fue gloriosa y milagrosamente salvado al escuchar una voz en su alma atormentada, y en su libro de confesiones testificaría más tarde diciendo que aunque él estaba muy atormentado, pero él dijo, yo estaba siendo orgulloso. La única persona a la que nunca quise dejarle saber que yo estaba atormentado era mi madre. No quería que ella supiera que yo estaba atormentado, pero estaba muy atormentado. Y luego dice que escuchó una voz en su peor momento que decía, tole lege, que significa toma y lee. Toma y lee. Él tomó la Biblia y hay un versículo en Romanos que le atravesó el corazón. Él fue gloriosamente salvado. Abandonó su carrera secular y santificó su vida. Fue bautizado, se convirtió en un siervo de Dios. Un escritor que ha sido leído por siglos. Y él cuenta su historia en Confesiones, que su transformación fue tal que él iba caminando por la calle en Italia. Y entonces algunas de su amante, su antiguo amante, vino con amigos y ellos lo perseguían tratando de traerlo de vuelta a la vieja vida. Y entonces en medio de la calle la amante le dijo, Agustín, soy yo. Agustín, soy yo. Y él dice, lo sé, pero no soy yo.
Ya no soy yo. Nosotros nos levantamos y tomamos nuestras armas. Y quiero que alaben a Dios por un hijo, por una hija, por un hermano, por una hermana, por mamá y papá. Vamos, pueden hacerlo mejor que esto. Digan, oh Dios, ven y hazlo en mi vida. Vamos. Nosotros oramos para resistir y recuperar. Y cuando oramos en la guerra espiritual por nuestra familia, oramos por nuestra propia restauración, reconociendo nuestra necesidad. Las armas de nuestra contienda son poderosas en Dios. En Dios, a través de la fuerza y la capacidad divina que Dios nos da. Por favor, escuchen, estamos limitados en lo que recibimos del Espíritu Santo de Dios cuando no estamos listos para reconocer o admitir nuestra necesidad. Y en esta batalla espiritual a largo plazo por un ser querido, necesitamos una capacidad divina para orar. Tiene que ser Dios en nosotros, el reconocimiento. Dios, necesito restauración. Estoy orando por él, por ella, pero yo mismo necesito restauración. Necesito capacidad divina para seguir orando, para ser paciente, para ser sabio, para saber qué hacer, qué decir, para perdonar e incluso para seguir creyendo. Quiero que miremos de cerca el ejemplo de Daniel en las Escrituras, porque cada padre, cada esposo que oró por su mujer o una esposa orando por su marido, cada padre, cada mamá y papá y abuelos, incluso los hijos orando por sus padres, han conocido esta intensidad de la oración donde intercedemos de tal manera que su carga e incluso tomamos sus pecados sobre nosotros. Nosotros nos volvemos uno como Cristo con aquel por quien estamos intercediendo. Así es como Daniel ora en Daniel capítulo 9. Él dice, oh Dios, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad llamada por tu nombre. Pues no presentamos nuestras súplicas ante ti por nuestras obras de justicia, sino por tus grandes misericordias. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, escucha. Oh Señor, actúa. ¿Cuántos de ustedes han orado así? Oh, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Yo no puedo leer esa frase todos los años sin que una emoción venga a mi espíritu, sin una batalla en mi espíritu, diciendo, oh Dios, ese es mi hijo, mi hija. Tu nombre está sobre nosotros. Tu nombre está sobre mi familia. Tu nombre está sobre ellos. Ellos fueron dedicados a tu nombre. Miren, hay esta intensidad de intercesión y Dios le responde a Daniel recordándole que cada una de las oraciones es escuchada y que hay una guerra en lo invisible, en lo celestial, mientras oras e intercedes por tus seres queridos y para los muchos nuevos que han llegado a la fe aquí en la iglesia de Times Square. Así es como Dios le responde en Daniel capítulo 10. Y he aquí en el versículo 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, y puedes usar tu nombre ahí, tu propio nombre, muy amado, varón muy amado, varón muy amado. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, un mensajero del cielo. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Yo les digo esto hoy, donde quiera que se encuentren en el mundo. Desde el primer día que ustedes interceden, sus palabras fueron oídas desde el cielo. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, ya que yo había sido dejado allí solo con los reyes de Persia. Es fascinante, es como un vistazo a lo celestial. Es un vistazo a lo celestial. Que desde el primer día que tú hablaste, que tú oraste, fuiste escuchado. Por favor, tómalo para tu propia batalla. Desde el primer día que tú oraste, el cielo te escuchó y el cielo comenzó a moverse. Hubo movimiento en lo celestial, en el mundo invisible, en los reinos invisibles que ustedes no ven. Pero Dios está respondiendo, Dios está actuando, Dios está preparando. Pero Él dice que hay una oposición. Y en la imagen del Antiguo Testamento dice Él, hubo una batalla entre lo demoníaco y lo divino, luchando. Pero por favor recuerda, Daniel, tú eres amado. Y cada oración ha sido escuchada y el cielo se está moviendo. Y lo que es
Por favor, no se pierdan esto. Dios le recuerda a Daniel verdades y promesas y poder y fuerza y su fidelidad respondiendo a la oración. Pero por favor, escúchenme. Daniel sabía esto. Daniel modeló esto. Lean los capítulos anteriores. Daniel sabía esto, él creía esto, él testificó esto a otros y él mismo lo había vivido. Yo sé esto. Yo creo en la oración. Él había probado esto, él lo había vivido contra las peores amenazas y presiones. Pero él necesitaba una restauración sobrenatural para sí mismo. Porque miren, así es como él responde. Y yo creo que muchos de nosotros nos identificaremos con esto. Muchos nos identificaremos con esto. Así es como él responde. Este es un hombre que sabe que sí, yo oro. Este es Daniel, este es un hombre de Dios y su testimonio es fuerte. Pero en este momento, cuando Dios dice, esta es mi visión, esta es la respuesta, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, volví mi rostro a tierra. Él no dijo, sí, gloria a Dios, déjame ir. Muy bien, aquí voy. Volví mi rostro a tierra y enmudecí. Él solo miró al suelo en silencio. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo? Hablando de sí mismo. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Este es un mensaje para los cristianos que están sin aliento. Espiritualmente en 2026, sin aliento llorando por este hijo o esta hija o esta batalla o este esposo o mis nietos o esta persona por la que intercedo o mi esposo o mi esposa. Y es una humildad tal, una transparencia tal. Él es tan vulnerable, tan humano, tan real, tan transparente. Dios dice, oye, quiero darte la visión de las cosas por venir. Tenemos una gran visión, pero Dios, Él no lo está discutiendo, ni está luchando contra ello. Él no lo está negando, Él solo baja la cabeza y mira en silencio hacia el suelo. Y luego es el Espíritu Santo, es el mensajero de Dios el que le permite hablar. Él ni siquiera puede decirlo, pero el Espíritu Santo pone su dedo en su corazón y él dice, Él tocó mis labios. Y pude decir, estoy sin aliento y yo tengo miedos, yo ya no sé cómo orar por esa persona. Estoy preocupado por él. No sé qué decir, no sé qué hacer, ya no me queda aliento. Y escuchen lo que Dios, el mensajero, dice en el versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Aleluya. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y luego este es el testimonio de Daniel. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, ahora sí, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Yo le estoy hablando a alguien que se ha quedado sin aliento ante la presencia de Dios en su batalla. No lo ocultes, solo ven y di, oh Dios, y aquel con semejanza de hijo de hombre te va a tocar de nuevo. Él te fortalecerá de nuevo, Él te infundirá valor de nuevo. ¿Y saben ustedes lo que significa el nombre de Daniel? En realidad es una mezcla de dos palabras hebreas que significan Dios es mi juez y Dios es mi poder. El Dios poderoso, el Dios juez. El Dios poderoso, Dios mi juez, Dios mi poder. Y este es el Espíritu de Dios levantándose en nosotros diciendo, Dios es el juez supremo. Dios no ha dado su último veredicto sobre mi familia. El acusador puede acusar, pero mi Dios es todopoderoso para moverse. Alábenlo, por favor. Aleluya. Cuando oramos por nuestra familia, 5 oraciones de la guerra espiritual por su familia. Nosotros oramos para resistir y recuperar. Oramos por nuestra propia restauración, reconociendo nuestra necesidad. Y oramos por la regeneración del corazón. Debemos orar por algo más, que un cambio o mejora en el comportamiento, en sus elecciones y decisiones. A menudo nosotros los padres, los abuelos nos enfocamos y nos obsesionamos con sus comportamientos. Ellos ya no vienen a la iglesia. Ellos están bebiendo, ellos están fumando hierba. Ella se mudó con él.
Ella se salió de la escuela. Ellos están haciendo esto y aquello. Y nosotros, lo escuché maldecir. Él dijo, no me gusta esa persona. No me gusta el grupo con el que se junta. Y esto, y yo lo invito, y yo lo invito. Por favor, yo soy padre y soy abuelo. No estoy minimizando los comportamientos, lo mucho que pueden conmovernos, lo mucho que a veces pueden preocuparnos. Pero por favor, entiendan que lo que debe suceder es la regeneración del corazón. A veces nos enfocamos en la conducta, en lo exterior, pero es el corazón. Y cuando Dios, voy a leerles un versículo en Tito, porque la gente, no sabemos mucho sobre Tito, pero sabemos que él no venía de un entorno judío bueno, respetuoso, legalista y que honrara a Dios, sino más bien de una cultura pagana, prácticas antidios y las decadentes filosofías y morales griegas. Pero él y los creyentes bajo su ministerio habían sido transformados por Jesús. Y Pablo les recuerda a ellos lo que eran antes de que la regeneración tomara lugar en sus vidas. Algunos de nosotros, mi esposa y yo, somos de los primeros en nuestra familia entera, en los últimos 75 años en llegar a la fe. Y hemos sido cristianos por mucho tiempo. Y luego tus hijos crecen y a menudo olvidas cómo eras tú antes de que Dios cambiara tu corazón, antes de que Él regenerara tu corazón. Pero esto es lo que hace Tito. Leemos Tito 3:3. Él dice, porque esto es para nosotros hoy. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dile a la persona a tu lado, ese era yo. Díselo. Pero ¿cuántos están listos para celebrar la segunda parte? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Digan conmigo, el lavamiento de la regeneración. Voy a explicarles la regeneración, es un término teológico. Voy a hacerlo real para ustedes. La definición bíblica de regeneración. La regeneración es el acto soberano de Dios por el cual el Espíritu Santo da vida nueva a un ser humano que está muerto espiritualmente, renovando interiormente su corazón para que la persona sea capaz de creer, de arrepentirse y de vivir para Dios. Oren por eso y todo el resto va a fluir. Regeneración en la teología es una palabra monergisítica. Viene del griego mono, solo, y ergon, trabajo, significando una sola fuente actuando sola. Es un entendimiento teológico que Dios es el único agente que inicia, que logra salvación, ante la cual el hombre responde con arrepentimiento y fe. Es una transformación interna, no meramente una mejora moral. Ellos necesitan ser regenerados, transformados. La regeneración nos transforma profundamente en mente y en alma, en espíritu, en conciencia y en voluntad. Siempre es inseparable de la obra del Espíritu Santo. Cuando la verdadera obra del Espíritu Santo está tomando lugar en alguien, hay regeneración, hay esta transformación, es la restauración, es tan hermoso, es la restauración de la vida divina. Está ligada a la recreación de la humanidad como Dios la concibió a la imagen de Dios. La regeneración da acceso a la transformación de vida y a la comunión con Dios. Es un cambio real de naturaleza, no es meramente un cambio relacional. Afecta la mente, la voluntad, los afectos. Produce fruto visible. La regeneración no es una mejora de la humanidad, es resurrección espiritual. No solo produce un creyente convencido, sino un corazón vivo, capaz de arrepentirse y de acercarse a Dios y recibir un nuevo corazón. Y todo brota del corazón. Ahora, por favor, escuchen esta oración de un padre. En Proverbios 4 dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Así que cuando ores por alguien e intercedas por tu familia, no te enfoques en lo exterior, ora por su corazón. Ora por la regeneración del corazón, porque del corazón todo lo demás fluirá.
Todo lo demás encajará. Ahora oigo a alguien decir, lo sé. Ellos deberían proteger su corazón más que nada, pero él no, ella no. Ellos no están protegiendo su corazón. Ellos dejan que todo entre, ellos toman malas decisiones. Así que voy a decirlo de esta manera. La regeneración sobrenatural del corazón debe ser nuestro enfoque en nuestras oraciones, pero también debe ser nuestro enfoque y nuestra fe. Ustedes dirán, yo sé que el corazón lo es todo, de ahí brota. Pero mi hijo, mi hija, esa persona no protege su corazón. Él ha permitido tanta inmundicia ahí. El corazón. Su corazón está lleno de mentiras y tinieblas. Pero aquí es donde nos enfocamos en la fe. Y Ezequiel dice esto: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Ustedes tienen a alguien a su lado que no protege su corazón. Oren y pueden creer. Y Dios sigue siendo el Dios que entra, quita el corazón de piedra y da un nuevo corazón de carne. Él da un corazón que vive para Él. Eso es regeneración. La semana pasada recibí un anuncio de la ciudad, de un hombre de nuestra iglesia que ha dirigido uno de los ministerios cristianos más grandes en Montreal para los desamparados. Y la ciudad envió un aviso de su nuevo ascenso. Él y su esposa dirigen 2 ministerios que atienden literalmente a decenas de miles de personas sin hogar en Montreal. Ellos son de nuestra iglesia. Pero él llegó al Señor en su ministerio en su suegro. Su suegro era un descarriado que regresó a la iglesia, al Señor en nuestra iglesia. Y él empezó a orar y su hija salía con un líder de pandilla. Él no era bueno, él le disparó a gente, a él le dispararon, lo apuñalaron y él cometió todo tipo de crímenes violentos. Y una mañana su hija y él vino al Señor, su esposa volvió al Señor, su hija volvió al Señor, pero ella vivía con este tipo y ellos tenían hijos juntos. Y entonces ella vino antes del servicio y dijo, Pastor Claude, tenemos que cancelar la iglesia, tenemos que cancelar la iglesia. Julie, no podemos cancelar la iglesia. Tenemos que cancelar la iglesia. Él ha estado hablando sobre el novio de ella. Él ha estado drogado con cocaína los últimos 3-4 días. No ha dormido nada. Tiene armas. Él tiene cosas y se está volviendo loco contra la iglesia. Él me ha estado diciendo por meses y estaba amenazando y él dice, voy a hacerlo, voy a volarla. Este domingo voy. Ese pastor, voy a ir a volarlo todo. Y ella dice, tenemos que cancelar. Y yo fui muy pastoral con ella. Yo dije, no, Julie, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Yo lo creo y oraremos juntos. Todo va a estar bien. Y dije, oigan seguridad, vengan aquí. Oigan chicos. Y los chicos estaban más alerta, pero nosotros tenemos 2,000 asientos. Así que él vino y se sentó atrás. Y Emanuel cuenta la historia que él vino y se sentó atrás con todas esas locas intenciones. Él dejó las cosas en el auto, pero vino con todas esas intenciones locas. Y dice que ni siquiera estaba en el santuario todavía. Dice que entró al vestíbulo y sintió el amor de Dios. Y lo sintió. Y este es un hombre que ahora en un buen día pesa 140 kilos. Es enorme. Y él vino en ese entonces con rastas y el aspecto y todo lo demás. Y vino y se sentó atrás. Y el amor de Dios simplemente oleadas y oleadas y oleadas sobre él. Él entregó su vida a Cristo. Y esto es lo que Dios dijo. Esta es la regeneración. Después de eso, mientras Dios regenera el corazón, hay cambio. En el comportamiento hay cambio. Ahora, todos estos años, él y su esposa Julie están ministrando a los desamparados en Montreal años y años después. Escuchen, estoy aquí para decir que no hay limitaciones para lo que Dios puede hacer cuando regenera un corazón. Así que empiecen a orar. Oh Dios, oro por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo para esa persona. Quiero que le den alabanza profética por esa persona por la que estarán intercediendo. Cuando oramos 5 oraciones para la guerra espiritual por tu familia, nosotros oramos para resistir y recuperar. Oramos por nuestra propia restauración, reconociendo nuestras necesidades. Oramos por regeneración y oramos con resiliencia y liberación. Ahora, cuando ustedes miran la historia del hijo pródigo, que la mayoría la conoce muy bien, y es Lucas capítulo 15, pero quiero llegar al final, a la última parte de ella. Ustedes saben, el hijo tan lleno de
Un hijo tan ingrato. Ni siquiera puedo esperar a que mi padre muera, quiero mi dinero ahora. Y luego corre. Él corre, se lo lleva todo, vive desenfrenadamente. Y la Biblia dice que cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre en la tierra. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, versículo 15 de Lucas 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o miró dentro de sí mismo, en el griego dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Notaron ustedes? Por favor, noten que no fue mientras él estaba derrochando el dinero, yendo a fiestas y dándose la gran vida, que miró dentro de sí mismo. Fue cuando llegó el hambre y él se encontró comiendo con los cerdos. Quiero decírselo a ustedes de esta manera, es muy teológico. Dejen que la pocilga haga su trabajo. Padres, abuelos, dejen que la pocilga haga su trabajo. Padres, madres, dejen que padres y madres, dejen que ellos coman algunas de las algarrobas que comían los cerdos. No pidan, Dios evita que él o ella vaya a la pocilga. Oren: Dios, presérvalo, protégela a través de la pocilga, y habla y usa la pocilga para hablar a sus corazones y llevarlos a su profunda conciencia y arrepentimiento de que todo está vacío sin Dios. Como padres, queremos darles lo mejor a nuestros hijos y queremos darles lo que nosotros no tuvimos. Y muchos de los que llegamos a Cristo, de adultos con malas infancias, hay algo en nosotros que quiere darles lo que no tuvimos. Muchos padres no tuvimos padres cristianos ni modelos de crianza positivos, sabios y balanceados. Nosotros hacemos lo mejor con lo que tenemos y a veces los mimamos y no enseñamos responsabilidad suficiente. A veces queremos ver, no a veces, todo el tiempo, siempre queremos verlos, queremos mucho verlos triunfar y odiamos verlos sufrir, así que intentamos protegerlos de todo. Hacemos todo lo posible para evitar que sufran las consecuencias de sus malas decisiones y elecciones dañinas. Deseamos tanto ser amados por nuestros hijos. Más que nada, que esto crea de forma consciente o no la tentación de no confrontarlos con sus malas decisiones y ser el padre que siempre salva el día. Queremos creer a toda costa que esta vez, cuando nosotros pagamos, cuando cubrimos, cuando absorbemos el costo, cuando intervenimos de nuevo para salvar la situación, para que ellos no paguen las consecuencias, que esta será la vez definitiva. Esta es ahora sí. Y lo peor de esto es cuando los padres o abuelos, esposas, esposos pueden de hecho convertirse en facilitadores de adicciones y comportamientos pecaminosos y destructivos. Esta es una buena oración. Señor, que el pecado se vuelva amargo para que la gracia se vuelva dulce. Que ellos lleguen a un lugar donde sean conscientes de su pecado y ustedes oran por sabiduría para que Dios los proteja. Pero yo creo que esto es una liberación. Esto es sabiduría que yo he tenido que aprender. Que a nuestros pródigos a veces hay que permitirles irse y orar para que a través de lo que están pasando Dios venga y les hable al corazón. Nuestra iglesia, como dice el pastor Tim, tiene casi 10,000 personas con todos los sitios juntos. Así que tenemos muchos padres orando y hay una señora, una mamá que nos llamó a fin de año. Mi esposa la conoce bien, su hijo creció en la iglesia. Él no es mal chico, pero ha estado andando por ahí y una cosa lleva a la otra, juntándose con chicos malos. Y él terminó en un auto que hizo algo. Así que lo arrestan y lo meten en la cárcel por 6 meses. Y la mamá estaba simplemente horrorizada, está destrozada y no sabemos nada. Ella no conoce el sistema, ellos no tienen idea. Nunca tuvieron a nadie de la familia en la cárcel. Y ella decía: oh, mi hijo, mi pobre hijo. Y es un hombre musculoso de 35 años. Mi pobre muchacho. Él es mi pobre muchacho, mi niño, mi muchacho. Y no estoy menospreciando la prisión. Pero mi muchacho, mi niño, él no tiene su cepillo de dientes, no tiene esto, no tiene aquello y no conoce a nadie.
Y yo le dije, oremos, yo le voy a enviar un capellán y oremos. El capellán empezó a reunirse con él. Él vino al Señor, salió de prisión y ahora cada domingo, cuando entro a orar, cada domingo él está allí con su placa de servidor puesta. Él necesitaba una posilga, necesitaba comer algunas algarrobas, necesitaba. Así que quiero animar a alguien. Alaben a Dios y digan: Dios, protégelos, guárdalos, guíalos, pero revela sus corazones. Y mientras vienen los músicos, cierro con esto. Cuando oramos en la guerra espiritual por nuestra familia, oramos: Señor, enséñame a orar con resiliencia, pero con liberación. Yo los libero para ti. Yo los libero, oh Dios, para ti. Para que vengas y traigas regeneración a sus corazones, transforma sus corazones. Y restáurame en tu presencia para batallar. Hasta que llegue la victoria, yo oro por una revelación renovada. En Lucas 15:20, el Padre es Dios y el Hijo es la creación alejada de Él. Hay algo ahí que, tras años de leer la parábola del Hijo pródigo, en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Él estaba mirando. Ustedes pueden imaginar a un padre mirando, como Dios mira, con amor y compasión. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y cuando el chico aún estaba lejos y daba unos pasos hacia el padre, él pensó que regresaba solo para ser un esclavo. Al menos comeré. El padre corrió. Es una escena increíble. El padre corre por el campo, lo abraza. Qué gran día. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y hay algo ahí que yo sentí una corrección amorosa del Señor para mis propias batallas. Pero yo empecé a orar por una perspectiva diferente. Le estoy hablando a madres, padres y abuelos que están orando por alguien que aún está muy lejos. Aún están lejos. Pero en vez de mirar a lo lejos, en vez de que su perspectiva esté en la culpa, en la ansiedad, en la amargura, en autoacusaciones, que podamos decir: oh Señor Dios, danos tu corazón. Quiero empezar a mirar con fe y seguridad y paciencia y amor y paz y compasión y perdón y paz y absoluta confianza en tu corazón y tu intención y tu deseo y tu poder para traer a nuestros hijos e hijas de vuelta. Si ustedes lo necesitan, si en algunas batallas que son tan largas temporadas de batalla, años y años por los pródigos que están alejados y parecen estar todavía tan lejos en su actitud, sus reacciones y su habla y sus acciones y condiciones. Y la situación no parece estar mejorando, ellos simplemente parecen estarse alejando. Yo necesito una renovación de mi revelación, de mi perspectiva sobre cómo necesito ser completamente renovado. Como en Segunda de Reyes capítulo 6, Eliseo es un siervo y estos reyes poderosos y ejércitos enemigos vienen, y la palabra hebrea en inglés se tradujo que los ejércitos rodeaban, pero en el hebreo dice que los enemigos estaban como asfixiando la ciudad, estaban sofocando la ciudad. Y a veces sentimos que la persona por la que oramos no tiene salida, parece que está atrapada. Y el rey envió allá gente de a caballo, Segunda de Reyes 6, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió. Eliseo contestó: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Todo lo que el siervo ve, igual que tú y yo, todo lo que ves es lo que ves. Todo lo que ves es la humanidad. Todo lo que ves está tan lejos. Todo lo que ves es un enemigo que parece estar asfixiándolo todo. Pero Segunda de Reyes 6:17. Entonces Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Oh Dios, renueva mi revelación del cielo, obrando a mi favor. Todos los recursos del cielo. ¿Podrían darle gloria, por favor?
Quiero cerrar con este testimonio de una dama de nuestro equipo. Nosotros comenzamos la iglesia, 3 parejas, 3 o 4 parejas, con solo 30 personas. Y esta pareja cofundó nuestro movimiento con nosotros. Nosotros criamos a nuestros hijos juntos. Y ella era doctora en bioquímica y sintió el llamado al ministerio y se convirtió en pastora de mujeres en nuestra iglesia. Y ahora la madre viaja por el mundo. Ella viaja por el mundo, en el mundo francés. Su esposo era un banquero de alto nivel que dejó su empleo altamente pagado para ser el tesorero y después el administrador. Los dos están en el ministerio con nosotros desde el principio. Y ella escribió un testimonio recientemente y con su permiso lo leo, porque ella tuvo 2 hijos y uno de ellos se alejó. Así que voy a leérselo a ustedes en sus propias palabras y oro para que el Espíritu Santo les traiga fe a ustedes en línea y aquí en persona. Philip nació en una familia cristiana. Creció en la iglesia, la escuela dominical, el grupo de jóvenes, sirviendo con los adolescentes e incluso fue a un viaje misionero a Haití. Todo parecía ser un buen comienzo, pero entre la edad de 16 y 18 algo cambió. Ciertas experiencias lo alejaron de Dios y le siguieron una serie de malas decisiones. Marihuana, medicinas de la calle, licor y otras drogas. Poco a poco vimos a nuestro hijo escaparse de nuestras manos. Le había ido bien en la escuela, pero lo dejó todo. La tensión familiar explotó, la rebelión a Dios echó raíces, los pensamientos oscuros se intensificaron y esta espiral descendente duró 10 años, 10 largos años. Durante 10 años su esposo Luke y yo oramos, dice ella. Lloramos, esperamos, oramos de nuevo. Pasamos por confusión, ira, decepción, desánimo y mucho dolor. Y durante ese tiempo seguimos en el ministerio predicando esperanza cada domingo mientras nuestro hogar estaba desmoronándose. Fue una de las batallas más dolorosas de nuestras vidas. Y durante ese tiempo caminamos con ellos y durante ese tiempo una mañana mi amigo entró a mi oficina llorando. Y dijo, esto fue tan difícil hoy. Dijo, no había bajado al sótano de mi hijo en un tiempo. Y cuando bajé al sótano, abrí la puerta de su habitación y él había estado escribiendo maldiciones contra Cristo, frases por todas las paredes. Y mi amigo pastor, mi amigo administrador, hombre de oración, dice, yo volví a entrar con pintura y estaba pintando sobre las maldiciones, orando en el Espíritu por su hijo. Pero en su presencia Dios dice, fueron las batallas más dolorosas de nuestras vidas, pero en su presencia Dios renovó nuestras fuerzas. Él nos dio la gracia para nunca rendirnos con nuestro hijo. En un momento dado tuvimos que darle un ultimátum. Phil, te desintoxicas o debes irte. Esto no es un patrón. Cada familia tiene que orar en cada situación. Esto no es una solución única para todos. Él fue a un centro de tratamiento, salió sobrio, pero todavía vacío. La desintoxicación le ayudó al cuerpo, no al corazón. Ella dice, él quería parar, se esforzó, pero el vacío seguía ahí. Entonces un día, mientras yo estaba orando, claramente sentí a Dios decirme, tráelo contigo mientras ella va por ahí a predicar. Yo estaba agendada para predicar en Francia. Lo invité a venir a filmar porque él había tomado algunas clases de manejo de cámara. Y entonces fue cuando todo cambió. Durante una conferencia, detrás de su cámara, él oyó el testimonio de una mujer del Bronx, una exadicta transformada por Dios. Su historia le perforó el corazón. Esa noche él me dijo, mamá, necesito hablar con ella. Ella vino, hablaron, ella oró con él. Ese momento marcó el comienzo de su regreso a Dios. Esto es años después ahora. Hoy está totalmente solo. Él trabaja de camarógrafo y director en un centro cristiano. El verano pasado yo tuve el privilegio de oficiar su boda. Él se casó con una mujer maravillosa. Creo que aparecerá una foto. Una mujer maravillosa que ama al Señor. Yo doy una clase cada semana. Doy una clase de 39 horas de licenciatura en nuestra universidad bíblica. Enseño comunicación. Y él estaba sentado allí, tatuado en todas partes, llamando a Dios, sirviendo a Dios. Él está sentado ahí queriendo ser un predicador, queriendo hablar, defender a Dios, sentado en la clase. Está estudiando. Dios no solo reparó su vida, Él la transformó completamente. Y esto es de una madre para todos nosotros. Y si he aprendido una cosa, es esta. Mientras haya oración, mientras haya esperanza, Dios no ha dicho su última palabra en el nombre de Jesús. Aleluya.
Pongámonos de pie y démosle a Dios una ovación de pie por su fidelidad y sus propósitos en nuestras familias, de generación en generación en generación. Vamos, llenen la casa, llenen la casa. A veces tenemos que sacudir las mentiras del enemigo. Vamos. Sacudan las mentiras del enemigo. Sacudan las mentiras del enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es lo que tenía en mi espíritu para ustedes en línea. Ustedes son uno con nosotros en este momento. Pero hoy realmente sentí esta palabra pastoral como un padre y un pastor. Y un abuelo hablándoles a hermanos y hermanas. Y sentí en mi espíritu que este sería el día en que marcaríamos una línea. Un día en que vendríamos y nos levantaríamos en fe. Y diríamos, oh Dios, ven y restaura mi propio corazón en algunos. Y mientras yo estaba predicando, estuve orando para que el Espíritu Santo reavive. No es algo emocional, es algo que es sobrenatural. Así que este es el llamado, ya sea que estén en el piso principal o en el palco. Yo creo que a veces hay un momento en el que debemos tomar una postura de nuevo. Tras 5 años, 2 años, 5, 10, 20 años, estás tomando una postura de nuevo. Que dejes tu asiento y vengas al frente diciendo, vengo a ponerme en intercesión. Vengo a creer. Oh Dios, yo estoy viniendo. Ven y mientras pasas al frente empieza a decir en voz alta el nombre de la persona por la que estás orando. Señor Dios, lejos esté de mí que yo peque contra el Señor dejando de orar por esa persona. Yo oraré, resistiré y recuperaré. Dios, yo oraré por restauración sobrenatural. Yo soy como Daniel. Yo sé que es verdad. Yo sé que tú respondes. Yo sé que hay una visión. Pero necesito ser tocado por el Hijo del Hombre. Necesito que mi alma sea reavivada por el Espíritu de Dios. Y Dios no te defraudará. Dios no te rechazará. Yo voy a orar por regeneración sobrenatural. Yo he estado orando para que Él detenga esto y detenga eso y haga esto o haga eso. Pero voy a orar por regeneración, por una transformación del corazón. Así que vamos a cantar una canción. Y yo creo que ustedes ya la han cantado antes con el corazón. Pero hoy esto no es una canción. Esto es una intercesión. Que dice, Dios, tú eres mi hacedor de caminos. Cuando yo, oh Dios, tú estás aquí. Cuando yo no veo nada, tú te estás moviendo. Cuando yo no sé nada, tú te estás moviendo. Oh Dios, tú me oíste desde mi primera oración y los cielos se están moviendo a mi favor. Estoy llamando a madres, padres, esposos, esposas, abuelos, hijos e hijas a pasar al frente. Tal vez nunca pasas al frente en la iglesia, pero ven y di, Señor, vengo a luchar. Vengo a ser renovado en el nombre de Jesús. Y en todo este lugar y en línea, Dios se va a mover en tu corazón, en línea por tu familia. Levanten las manos en todo el edificio. Esto se ha convertido en una sala de guerra. Incluso antes de cantar, puedo oír al pueblo de Dios. Puedo oír la oración subiendo desde la iglesia de Times Square, desde la 51 y Broadway para el mundo, encrucijadas del mundo, llegando a las naciones en línea. En el nombre de Jesús. Tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí, oh Dios. Y tú te moverás a nuestro favor por nuestras familias en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 You are here. Come on, let's pray. Moving in our midst. Make your declaration of faith today. I Haz tu declaración de fe hoy. worship Hallelujah. I worship you. You are here, working in this place. Hallelujah. I worship you. I worship You are here. you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here and you are here, healing every heart. I worship you. I lift my hands and worship you. You are Lord and you are here, turning lives around.
Sing, even when I don't feel it, you're working. Say, Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop. Waymaker, you are the waymaker. Say, waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that lift your voice one more time. Sing a waymaker. One more time, lift your hands and sing. Say,